Bien, volvemos a tocar el tema al que hacíamos referencia ayer. El DNI en el formulario del censo. ¿Qué pasa? Antes era anónimo, ¿no? Se hacían las preguntas, el censista se iba y listo, ya ahí terminaba. Pero muchos dicen que esto no corresponde, que no deberían pedir el documento de identidad porque son datos sensibles. Y hay una ley que protege los datos. Vamos a consultar al doctor Mauro Justel para saber si esto realmente es inconstitucional o no, o si hay algún impedimento para que el gobierno pida el DNI y cruce estos datos. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, ¿hay algún impedimento? Digo, ¿dónde nace? Mejor dicho, vamos por dónde nace esto de pedir el documento o agregar el documento en lo que es el formulario del censo. Mira, esto nace en el año 2019. El INDEC, a través de una resolución, establece dentro de los formularios del censo requerir el número del DNI. A ver, esto por ahí hay que ponerlo un poco en contexto, me parece. Es normal que censo a censo vaya agregándose información a requerir al ciudadano que va a ser censado, que no estaba en el censo anterior. Para darte un ejemplo, en el 2001, por ejemplo, se agregó una pregunta referente al autorreconocimiento indígena. Posteriormente, en el 2010, se agregó una pregunta del autorreconocimiento de la población afrodescendente. En este, que estaba pactado para el 2020 y se va a hacer este año, se agregó lo que es la pregunta de identidad de género. Pero bueno, la novedad, digamos, lo polémico, si se quiere, es que se requiere ahora también, rompiendo lo que es el anonimato del censo, poner el DNI. Así nace un poco esto y así nace un poco esta polémica. Digo, ¿es lícito que el gobierno reclame esto? Digo porque hoy son muy sensibles los datos. Hubo todo un revuelo cuando, por ejemplo, Milei puso su dieta, hizo un sorteo y recabó datos que realmente son sensibles y que están en la ley, ¿no? Y que dice, bueno, esto debe ser protegido porque son datos de cada una de las personas. Digo, ¿se puede hacer esto? Mira, desde ya que son datos sensibles, la ley de datos personales, la 25326, esta que vos mencionás, define a los datos sensibles como aquellos datos que revelen origen racial, origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, asociaciones sindicales. Es decir, desde luego que los datos que recaba el censo son datos sensibles. Máximo teniendo en cuenta las nuevas preguntas que se fueron instalando, como te contaba hace un rato. Lo que pasa que, claro, lo que rompe todo esto es la ruptura con el anonimato, es decir, dejan de ser anónimas las respuestas para ya ser una respuesta con nombre y apellido, porque vos estás poniendo tu número de DNI. Claro. Y es cierto esto que decís, hay una agencia de acceso a la información pública que es la encargada de controlar estas situaciones, que en el caso de Milei también es correcto, lo notificaron a Milei desde la agencia, diciéndole, ojo, que los datos que vos estás recabando a los efectos de hacer el sorteo y toda esta situación puede ser una recolección de datos sensibles y eso tiene que atenerse a determinados requisitos, no es una cuestión que pueda realizarse así por sí. Como requisito también, dice la ley, se debe anunciar qué es lo que se va a hacer con esos datos, porque por ahí yo pido los datos y no hago nada. Mirá, exactamente. En primer lugar, lo primero que requiere la ley es el consentimiento para dar este tipo de datos. Que en este caso entra también un poco en juego porque partimos de la base que responder a las preguntas del censo es obligatorio. O sea, tenés una sanción si mentís o omitís responder preguntas del censo. Por tanto, el tema del consentimiento ahí ya empieza a tener rispideces con los datos sensibles. El segundo punto es la información, es decir, te tienen que informar previamente cuál es la finalidad por la cual se te están recabando estos datos y dónde van a estar almacenados, la existencia del archivo y demás. Y por último, también establece la ley, el responsable de contener estos datos debe adoptar medidas de seguridad para que estos datos no sean hackeados, no sean cruzados, no sean utilizados, digamos, indebidamente. Lo cual, toda esta situación del DNI pone un poco en juego estas situaciones y, bueno, hace que nos replanteemos, a ver, es muy factible el cruzamiento de datos y las situaciones que pueden plantearse a raíz de esto.
puede aparecer alguno, porque siempre en todos los casos hubo con el pase sanitario, con la vacunación, con todo, siempre hay alguno que hace una presentación, que tiene la posibilidad de ejercer una acción judicial. Pero digo, no nos podemos oponer. Si nos preguntan, ponga su DNI. Como te decía, la obligatoriedad de las preguntas del censo está en una ley vieja que es de la dictadura de Onganía, de la 17622, que es la ley que crea el INDEC y que establece las pautas de los censos. Y hay una obligatoriedad y como contraposición hay una sanción para aquel que omita responder Como también esa ley tiene una sanción para aquellos funcionarios que filtren los datos indebidamente. O sea, el armado jurídico está. Yo creo que, haciendo referencia a tu pregunta del planteo judicial, habría que ver dónde hay un perjuicio por parte de esta recolecta de datos, y si algún ciudadano se encuentra perjudicado y logra probar que es a través de un cruzamiento de datos de forma indebida que nace desde el seno del censo, bueno, ahí tendríamos seguramente planteos judiciales, pero te estoy hablando posteriormente. Puede también pasar que lo planteen previamente al censo, la verdad lo desconozco. Mauro, muchísimas gracias, como siempre, muy claro. Por favor, Osvaldo, te mando un abrazo grande. Gracias a todos. Un abrazo. Es Mauro Justelé, abogado que siempre consultamos por estos temas y que tiene que ver con la constitucionalidad, inconstitucionalidad de algunas normas y de algunas cuestiones que tenemos que resolver los argentinos. Todavía estamos con eso, peleándonos si se puede o no se puede. Hacemos una pausa breve, ya estamos de regreso.